Así es que cuando Dios pone eso en nuestro corazón de reunirnos, de congregarnos, de venir a la casa del Señor, es un llamado colectivo, pero individual. Otra vez, es un llamado que Dios hace de manera personal a cada uno de nosotros, que lo pone en el corazón de cada uno de nosotros el poder venir a la casa del Señor, congregarnos en su nombre, estar reunidos en su nombre de manera colectiva, todos aquí aprendiendo lo que dice la palabra del Señor. Pero, aun cuando estamos todos juntos, Dios siempre trata de manera individual. Es decir, primero Dios nos llama de manera individual a formar parte de un colectivo, donde Dios dice, vengan a mi casa todos juntos, ahí reunidos, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. O sea, nos llama a la colectividad, a estar juntos. Nos llama a estar en comunión los unos con los otros, a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el llamado que Dios nos hace. Pero ese llamado que nos hace a estar juntos, a estar en unidad, a estar en armonía, lo hace de manera personal, porque Dios pone en cada uno de nosotros el poder congregar. Aun cuando no quieras venir, y alguien te dice, ándale, vamos, mira, aun cuando no quieras venir y estar en la casa del Señor, Dios puso en tu corazón el venir. Y finalmente viniste a la casa del Señor. Y entonces Dios puso en tu corazón de manera individual el juntarte con otros de manera colectiva para verle la cara a los demás, aunque no los aguantes y dices, ay, no los soporto, pero aquí están. Bueno, ya el Señor nos llamó a todos, ya ni modo, vaya. Y nos llama a todos, pero cuando ya estamos todos juntos y estamos en armonía y preparamos el ambiente en comunión los unos con los otros, en la oración, en la alabanza, y todos estamos dispuestos a que Dios nos hable, cuando Dios empieza a hablar a nuestro corazón, nos habla de manera personal. Así es el Dios de nosotros. Es un Dios que trata de manera personal, que otorga una salvación personal, pero que nos quiere ver a todos juntos. Es decir, el interés de Dios de que nos reunamos y que nos congreguemos es porque Dios quiere que experimentemos el roce con el que está a mi lado y que yo me esté rozando, pegando con las diferencias, con las dificultades, con las cosas que no son comunes entre Él y yo, los chipotes pues que traemos en nuestras vidas, que nos estemos dando con los chipotes, Él y yo, o ella y tú, o quien sea que esté a tu lado. Te tienes que dar con los chipotes de esa persona porque es una persona imperfecta, pero esos roces, esos toques, esas confrontaciones que tenemos como iglesia al estar en la colectividad, es lo que nos hace como hijos de Dios. El poder de estar con el otro. Dice el libro de Proverbios que el fierro con el fierro o el hierro con el hierro se afila. Es decir, para afilar hierro, para afilar fierro necesitas fierro. Seguramente lo han visto los carniceros cuando sacan su cuchillo y empiezan a hacer. Yo dije, ese fierrito debe ser mágico porque mis cuchillos no tienen filo. Pero no, es fierro. Fierro que tiene cierta grabado, cierta aspereza que hace que al pasar el otro fierro se afile. Mira, hasta el estilo tengo del carnicero por afilar. Y el fierro afila al fierro, pero dice ese mismo pasaje en el libro de Proverbios, en Proverbios 27, dice, pero el hombre, el ser humano, se afila con el rostro de otro hombre. Es decir, para que yo sea una mejor persona, no me va a llevar el Señor con las vacas para que yo aprenda a ser una mejor persona. No me va a llevar con las ovejas para que aprenda a ser una mejor persona. Ay, mira qué bien trata a los perritos. Es re buena persona. No es cierto. Si esa persona trata muy bien a los perritos, pero trata muy mal a las personas, es una mala persona. Y hoy el ser humano, como no quiere rozar con las personas y tomar las diferencias con la otra persona, prefiere tratar con los animales. Yo no quiero tratar con la gente. Yo prefiero a mis perros. Yo prefiero a mis gatos. Yo prefiero a mis pericos. Y todo el perico, ¡burro! Le está diciendo, ¿ya ves qué bonito me dice? Porque no queremos tratar con las personas. Y Dios nos llama a la colectividad dentro de la iglesia y nos convoca como iglesia a la colectividad. Nos llama a estar juntos en la iglesia porque Dios nos quiere perfeccionar.
Y seguramente la persona que tienes al lado, el hermano, la hermana con la que te encuentras en la reunión del domingo, seguramente no es la persona que más anhelas ver en la vida. Ay, cómo extrañé al hermano, toda la semana no lo vi. Y llega el domingo, ay. No anhelamos eso. ¿Por qué no lo anhelamos? Porque no estamos acostumbrados a ser perfeccionados con la otra persona. Y muchas veces, y lamentablemente, la gente prefiere huir a la convocación personal que te hace el Señor de venir a su casa para rozarte con otros hermanos, para friccionarte con otros hermanos, para sacar chispas con otros hermanos. Pero te olvida que lo que Dios está haciendo es perfeccionarte. La iglesia es el lugar donde están las personas más imperfectas de toda la tierra. Pero las personas que estamos convencidos que necesitamos cambiar. Aquí es donde nos reunimos. Si alguien quiere buscar gente imperfecta, que venga a la iglesia. Aquí estamos congregados en el nombre del Señor buscando a Dios. Pero lo que sí estamos convencidos es que podemos ser mejores personas. Ese es el propósito de la iglesia. Mucha gente dice, ¿para qué vamos a la iglesia si Dios está en todas partes? Pues sí, Dios está en todas partes, pero nunca crecerás ni serás mejor persona si no vas a la iglesia. Porque es en la iglesia donde Dios te va a perfeccionar. Es en la iglesia donde Dios va a mejorar tu carácter. Es en la iglesia donde vas a aprender misericordia, donde vas a aprender la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz de la que habla Pablo en el libro de Filipenses. Nosotros estamos llamados de manera personal. La invitación que el Señor te hizo a formar parte de la iglesia, no importa si había otros 10 contigo el día que Dios te llamó al camino del Señor y tú aceptaste a Cristo, no importa si había otros 10 contigo, otros 20, otros 100, otros 1000, no importa, la invitación fue personal. Porque Dios te habló de manera personal a tu corazón para decirte que te necesitaba y que quería entrar a tu corazón para transformarte, para cambiarte, para hacerte una mejor persona, dándote una nueva oportunidad. El llamado de Dios fue personal. Sin embargo, el trabajo de Dios en la vida del creyente es colectivo. Para que de manera colectiva nos reunamos y estemos congregados en el nombre del Señor Jesús y nos podamos conocer unos a otros, nos podamos tratar unos a otros y podamos sacar chispas y rayos y centellas, pero todo es parte del perfeccionamiento que Dios está haciendo en la vida del creyente. Pero al final, dentro de la congregación, aun cuando estamos reunidos y estamos congregados de manera colectiva y estamos en esa fricción de mejora continua dentro de la congregación, la palabra del Señor es de manera personal. Dios nos va a hablar a cada uno de manera personal. ¿Sí está conmigo? Entonces, no es que Dios te hable y te diga, mira hijo, esta es la palabra para toda la iglesia. Sí es para toda la iglesia, pero tiene que entrar a manera personal. Tú tienes que atraparla para ti y decir, esto es para mí. Esto me hace mejor como persona. Algo que yo les digo insistentemente es que debemos de evitar decir, ay, esto es para el hermano fulano que no vino. No, esto no es para el hermano que no vino. Esto es para el que vino. Entonces la palabra que tú escuchas es una palabra que Dios está hablando a tu corazón porque Él quiere perfeccionarte. Y entonces va a tratar contigo de manera personal y te va a dar instrucciones de manera personal. Pero ¿dónde crees que lo vas a poner en práctica? En la iglesia. De manera colectiva. Entonces así es Dios. Y no es que esté jugando con nuestras emociones que primero nos quiere solitos y luego en montón y luego solitos y luego en montón. No, Dios habla a nuestro corazón para que nosotros seamos mejores personas cada día. El perfeccionamiento que Dios está trabajando en nuestro corazón y en nuestro entendimiento no sucede de manera de generación espontánea, así como que de repente aparece de la nada y de repente ya somos mejores personas. No, es un proceso de cambio. Es un proceso de transformación. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías recibe una instrucción de parte de Dios. Apenas estoy en la introducción, así es que todavía no le estoy dando las citas precisas, pero en Jeremías el Señor le da una instrucción al profeta y le dice, ve a la casa del alfarero. Y el profeta llega a casa del alfarero y entonces el alfarero está trabajando con el barro, ya está dándole la rueca y está pedaleando y está trabajando y el barro empieza a tomar forma y Jeremías ve y dice, wow, y el barro es una bola de lodo, hermano, de lodo. De esa que cuando pisas dices, ay, ya me embarré.
y la tienes que tirar porque te embarraste el zapato y ay, mi zapato bonito está lleno de lodo. Bueno, el alfarero empieza a trabajar con barro y le empieza a dar vuelta a la rueca y empieza a girar y entonces él empieza a moldear y de repente de esa bola deforme de barro empieza a tomar forma una vasija. Puede ser una jarra, un plato, un vaso, algo. Y entonces esa vasija empieza a tener una forma extraordinaria y entonces el profeta está viendo cómo el alfarero está trabajando con el barro y Dios le dice al profeta, así soy yo. Yo soy el alfarero, ustedes son el barro. Y de repente el alfarero termina de trabajar con la pieza de barro, la ve y ¿qué cree? Que no le gusta. Y cuando no le gusta lo que vio, ¡pum!, lo rompe. Y vuelve a empezar. Y le dice el Señor al profeta, así soy yo con ustedes. Yo voy a trabajar en ustedes. ¿Acaso el barro le dice al alfarero, yo quiero ser un jarrito de tlaquepaque? Yo quiero ser una olla de frijoles. No, mejor una cacerola para el mole. Porque ¿el barro pide qué quiere ser? No, el alfarero es el que le da la forma al barro. Nosotros a veces le queremos decir a Dios, ay Señor, hazme así y así y así, más bonita de corazón, más noble del alma, más generoso en mi espíritu y quiero ser de esta manera. Y el Señor dice, no, así no me gusta. Lo rompe y vuelve a empezar el Señor. Porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él quiere hacernos como Él quiere. El problema es que el barro no va a ser trabajado en el fango, allá en el río, a un lado del río. Ahí no es trabajado el barro. El barro tiene que ser recogido, traído a la casa del alfarero, al taller del alfarero, y ahí en el taller del alfarero, ahí es donde es moldeado. ¿Sí estamos? Es en el taller, aquí este es el taller del alfarero. Donde te encuentras con un jarrito de esos de tlaquepaque que no les gusta. ¿Cómo es? Corrientes y delicados. Somos como jarritos de tlaquepaque, corrientes y delicados. De esos que no los podemos tocar ni con el pétalo de una rosa porque ya, ¡ay, me tocó! Entonces, tenemos que rozarnos con eso. Tenemos que toparnos con el carácter del que está a nuestro lado, con el que está a nuestro alrededor. Y tenemos que lidiar con eso hasta que el jarrito de tlaquepaque sea transformado en una olla de frijoles para que aguante. Con una cacerola de molde. Ya que tengo hambre, pura comida. Pero el barro no pide, hermano, qué ser. El barro no pide qué ser. ¿Sabe qué me encanta del Señor Jesús? Que era carpintero. Que aprendió antes de iniciar el ministerio, de iniciar el ministerio como el Mesías, como el Cristo. Toda su vida y toda su infancia, hasta los 30 años, estuvo en el taller de su padre, de José. Ahí estuvo. Y cuando estuvo ahí en el taller, ¿a qué cree que aprendió a hacer Jesús? Aprendió carpintería. Y entonces, cuando iba por madera, la madera le decía, aquí estoy Jesús, aquí estoy, quiero hacer una silla, mira, yo tengo sí forma como para silla, tengo un color bonito para cabecera de cama. Puedo hacer un buen buró al lado de la cama. Mírame, ¿usted cree que la madera le hablaba así? Y Jesús decía, sí, tienes razón, tú tienes cara como de mesa. No, la madera no escogía qué ser. Sin embargo, el Señor creó, diseñó, estableció y armó la madera para hacer los muebles que bien Él quiso. En la película de La Pasión de Cristo, si la llegaron a ver, si no, véanla, una película que hizo Mel Gibson, que dirigió Mel Gibson con Jim Caviezel y otros actores ahí, que describe la pasión de nuestro Señor Jesús. Creo que es una de las películas más cercanas a la realidad de la historia de la pasión de Cristo. Y digo más cercanas porque a final de cuentas son actores todos. Y el sufrimiento que representa el actor Jim Caviezel no se compara en nada con el sufrimiento que fue nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús sí lo sufrió, fue de veras, mientras que el actor solamente simula el sufrimiento. Pero hay una escena en esta película que me gusta muchísimo cuando Jesús está con su madre en el taller de carpintería
y Jesús está armando una mesa como la que conocemos hoy en día. Y entonces él está armando la mesa y está aquí, la mamá la ve y le dice, ¿qué es eso? Eso es una mesa. No, perdón, está armando una silla, ¿no? La mesa, está armando la mesa. Y le dice, ¿qué es eso? Y ella le dice, él le dice, es una mesa. Eso no puede ser una mesa, porque la mesa que Jesús estaba armando era una mesa normal, grande, como nosotros la conocemos. Pero entiéndase que en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en aquel lado, las mesas no son como hoy las conocemos. Las mesas eran casi a ras de suelo, si acaso unos 30, 40 centímetros de altura, y la gente se sentaba en el piso y ahí comía. Entonces el Señor Jesús está haciendo una mesa alta y su mamá lo ve y dice, ¿y qué es eso? Pues es una mesa. Eso no es una mesa, está muy alta. Y dice, ¿y esto cómo va a funcionar? Y el Señor Jesús le dice ahí en la película, es que voy a hacer unas sillas. Y a mí me encanta eso porque me hace saber la creatividad de nuestro Señor. Así es que cuando nosotros nos vemos como mesas, aunque seamos una mesa que nunca ha existido, dice, pero yo ¿por qué soy así? ¿Por qué el Señor quiere que sea de esta manera si en mi vida y en mi familia y en mi casa nunca nadie ha sido como Dios dice que debo de ser? ¿Por qué yo tengo que ser el primero? Porque van a venir las sillas. Porque el Señor va a hacer que tu formación y que la forma en que tú seas esté completo y que tú seas útil para lo que Dios te preparó y te diseñó. Dios quiere que estemos completos. A veces lo que nos topamos en la casa del Señor no es lo mejor. He escuchado y lamentablemente lo he escuchado muchas veces que gente dice, yo ya no voy a la iglesia porque ahí son bien hipócritas. Yo no quiero ir a la iglesia porque ahí son bien doble cara. Y cuando alguien me dice eso, le digo, pues sí hay. Hay de esos. Hay de los hipócritas doble cara, sí hay. Pero estamos trabajando para que se acabe eso. No, es que ahí en esa iglesia va uno que es bien mala onda, es bien violento con su mujer. Si lo conocieras. Digo, sí hay de esos también. Pero también estamos trabajando en eso. Y es que también hay de los que se van a las fiestas los fines de semana. Van a la iglesia nada más cuando necesitan. Sí, también hay de esos. Pero el Señor está trabajando. Esa es la iglesia es el taller del Señor. La iglesia es donde el Señor prepara a su iglesia. ¿Y sabe por qué la prepara? Porque somos, dice la Escritura, que somos piedras vivas. ¿Somos qué? Piedras vivas, que somos la razón de la edificación del reino de los cielos. Pero pasa algo con las piedras. Las piedras que se usaban para construir el templo no se labraban en el terreno del templo. Las piedras que se usaban para construir en el templo se labraban, se tallaban y se cortaban en la cantera. ¿Dónde se cortaban? En la cantera. Ahí donde se saca la piedra, en las minas de piedra, iban, sacaban la piedra, había un lugar cerca de la mina de piedra donde se canteaba por eso se llaman canteras, porque se canteaban las piedras, se hacían planas. Y entonces ahí donde se hacían planas, se trabajaba la piedra, y ya cuando estaba perfectamente tallada la piedra, perfectamente planita, bien escuadrada, entonces agarraban la piedra, la cargaban y la llevaban al templo. Decían, aquí está la piedra. Y entonces el constructor, el arquitecto solamente agarraba la piedra, ¡pum!, la colocaba y la piedra quedaba precisa. ¿Sí está conmigo? La iglesia hoy en día es el lugar donde se tallan las piedras. Y todos los chipotes y todas las deformaciones que tenemos, bueno, este no se quita tan fácil, pero todos los chipotes y las deformaciones que tenemos son quitadas en la cantera. ¿Por qué? Porque tú como piedra viva serás llevada al lugar santísimo. Y ahí no va a haber patallarte, ahí ya entras porque entras. Y entonces de repente yo soy una piedra chipotuda que se junta con el hermano, que también está bien chipotudo. Su carácter chipotudo y mi carácter chipotudo, pues cuando nos sentamos en la iglesia, para allá, hermano. No interrumpas, hermano. Cálmate, hermano. Ay, hermano, me cae el gordo, hermano. ¿Y qué es lo que nos hace tener esa fricción? Los chipotes.
Las deformaciones del carácter. ¿Qué es un chipote? ¿Es una deformación o no? Bueno, nuestro carácter tiene chipotes. Tenemos deformaciones en el carácter que cuando nos sentamos, sus deformaciones y mis deformaciones no permitirán que amoldemos para cumplir un propósito. Hoy es muy fácil construir con este tipo de material. Hoy ponemos el tabique que está lleno de chipotes y le echamos cemento. Total, el cemento aglutina los chipotes del tabique o del ladrillo y hace que pues, no se noten los chipotes, ¿no? Incluso hasta se ven bonitos. Los camufla. Pero se pueden amoldar uno con otro. Bueno, en la construcción de nuestro Señor no hay algo que aglutine o que aglomere o que pegue un tabique con un tabique. Es tabique con tabique. Nada intermedio. Piedra con piedra. Persona con persona. Así es el reino de los cielos. Uno pegado al otro. Y entonces, si una persona tiene chipotes en su carácter y la otra persona tiene chipotes, ¿cómo va a terminar la construcción? Deforme. No podríamos construir así. ¿Han visto alguna vez, quizás han ido a las ruinas aztecas aquí a Teotihuacán o allá, ¿cómo se llama? Tajín o a Palenque, cualquier otro lado de donde hay ruinas? No tiene pegamento. Las construcciones no tienen pegamento. Las pirámides no tienen pegamento. ¿Cómo las armaban? Piedra con piedra. Y el mismo peso de una piedra hacía que la piedra de abajo no se saliera. Es decir, la nobleza, el carácter, la formación del espíritu en la vida de mi hermano va a evitar que yo sea expulsado de la iglesia. ¿Sí me explico? Pero para que eso pase, el carácter de mi hermano tiene que ser formado, tiene que ser limado, donde todo lo que no está bien sea quitado. ¿Sí está conmigo? Ahora, todo esto se los platiqué como pequeña o larga introducción, porque resulta que en la palabra del Señor me encuentro con el apóstol Juan, que era el discípulo amado del Señor y quien entendió acerca del amor, que nos enseña acerca precisamente, a través de una de sus cartas, nos enseña acerca del carácter que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener. La forma en cómo deberíamos de comportarnos unos con otros y la forma en que deberíamos de ser con aquellos que aún no están firmes ni sólidos en la fe. Pero siempre tratando Dios con cada uno de nosotros de manera personal. Aunque, insisto, somos un grupo colectivo, la iglesia es un grupo de personas, todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, aún así, Dios tratará con cada uno de manera personal. Yo estoy convencido de algo, que Dios no me va a corregir a mí de la misma manera que corrige a Pedro, o a Chabelo, o a David, que somos hombres. Y no se diga de la manera que corrige a la pastora, no va a corregir igual a Mago, a Susi, o a la hermana Malena, o a María. No va a ser de la misma manera. ¿Por qué? Porque aunque todas son parte del mismo cuerpo y todas vienen a la misma iglesia, o todos nosotros también venimos a la misma iglesia, cada uno de nosotros tenemos características muy personales que no son iguales a la historia de los demás. Y aun cuando fuéramos de la misma familia y en la misma casa viviéramos, nuestras historias son completamente distintas. Y nuestras experiencias es lo que nos ha hecho ser como personas. Así es que Dios tratará con cada uno de manera personal. Y nosotros somos responsables como iglesia de dos cosas. Una, de perfeccionarme, de aceptar el trabajo que Dios está haciendo para perfeccionarme dentro de la iglesia de manera personal, pero también de formar parte del cuerpo y saber que él y yo, o mi hermano y yo, o mi hermano y yo, o cualquiera de nosotros, formamos parte de un mismo cuerpo. Y yo no puedo ser la causa de que mi hermano salga botado de la iglesia por la deformación de mi carácter, sino al contrario, el perfeccionamiento de mi carácter o la mejora continua de mi carácter hará que el peso de gloria que está sobre mí en mi vida haga que mi hermano permanezca, así como en las pirámides, así como en las construcciones antiguas donde el cemento no existía, solamente era piedra con piedra, el peso de una con el peso de la otra hacía que la construcción no se cayera. ¿Sí está conmigo? Temblores, temblores, temblores y las pirámides no se caen. Y lo que hacemos con cemento luego se cae. ¿Por qué? Porque había un propósito en esa piedra. Hagan de cuenta que a las piedras les dijeron,
tú eres responsable de que la otra no se caiga. Entonces se agarraron todas y dijeron, no, nadie se cae. Pero no se podía lograr eso si el carácter no estaba sólido. Lo mismo pasa en la iglesia. La dice la Escritura que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Que no hagamos que la gente caiga. También debemos evitar de aquellos que nos quieren hacer caer. Entonces tenemos que tener el cuidado y la responsabilidad de guardar mi corazón y mi integridad para que el bien en mi vida sea el bien que beneficie a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Dice segunda de Juan. ¿Qué? Vamos a leer las tres de una vez. Segunda de Juan. Una carta chiquita, así es que la vamos a leer toda. Ya está ahí. Segunda epístola del apóstol Juan. Una epístola no es una epístola que sacas de la funda. No. Una epístola es una carta. Ok. Dice segunda carta de Juan. Del versículo 1 en adelante. El anciano es Juan, por supuesto. Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido a carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. A mí me llamaba mucho la atención que no menciona el nombre de quién es esta señora a la que Juan le llama elegida, a la señora elegida, y le manda saludos la señora elegida, su hermana la elegida también. Al principio decía, bueno, como que era algo muy secreto de parte de Juan, pero entiendo que la carta era muy personal, muy íntima, alguien que Juan conocía, alguien al que Juan apreciaba y amaba, como bien lo dice su carta, amaba a la mujer y amaba a los hijos. Algunos suponen que era su esposa y sus hijos, pero no es verdad. Es una hermana en la congregación que ha guardado el testimonio. Pero lo deja así como la elegida, porque de alguna manera el Espíritu Santo quería que nosotros leyéramos esta carta y entendiéramos que la elegida es la iglesia. Porque eso es lo que somos. Ustedes y yo formamos parte de la iglesia a la cual Dios eligió. Dice la Escritura que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así es que como iglesia entendamos las palabras del apóstol Juan, que por supuesto refieren a nosotros, y se refieren a nosotros, a la iglesia y a nuestros hijos. Y primero dice, me gozo, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad
y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Mire, esto es importante porque una de las preocupaciones de la iglesia es que la gente del mundo nos ame. Es que le queremos caer bien al mundo. Queremos tener amigos en el mundo para caerles bien y que ellos nos aplaudan y nos aprecien y nos digan, ay, oye, que eres cristiana, oye, que eres cristiano, oye, qué bien, felicidades, los cristianos son los mejores del mundo, Esperamos que la gente nos aplauda de esa manera. ¿Sabe cuándo nos van a decir? El mundo no nos lo va a decir. El mismo Señor Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer. El mundo nunca va a reconocer que tú cambiaste y que cambiaste para bien. El mundo no va a reconocer que estás mejorando tu carácter. Ni siquiera te va a decir, oye, bajaste de peso. No. No va a valorar lo que tú haces porque el mundo te aborrece. El mundo no aprecia quién tú eres ni cuánto tú vales. Ellos no consideran que tú seas mejor que ellos y por lo tanto, como no consideran que seas mejor que ellos van a querer o van a tratar de ponerte el pie en el cuello para que tú no sientas ganas de seguir a Cristo. Porque el mundo te aborrece. Yo no pretendo tener amigos en el mundo. Yo tengo gente en el mundo que aprecio, que amo, que quiero mucho, a los que quizás algunos de ellos fueron mis amigos mientras yo no fui cristiano y quizás pasamos muchas cosas y muchas aventuras y muchas anécdotas, pero ahora no. Ahora ellos difícilmente pueden ser mis amigos porque no compaginamos, porque no nos entendemos, porque cuando yo les hablo de Dios ellos me aborrecen. Y entonces ellos se van a enojar conmigo, ellos no pueden ser mis amigos. Los aprecio, los quiero, los amo, sí, porque tengo un afecto entrañable hacia ellos, pero eso no significa que sean mis amigos. O que ellos me digan, wow, te amamos, Axa. Eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Por supuesto que no. No lo van a hacer. Y no lo van a hacer, porque no conocen la verdad. Y el no conocer la verdad les imposibilita amar. El mismo apóstol Juan dice que aquel que no conoce a Dios no ama. No importa que te digan, no, comadre, yo estoy contigo, comadre. Vamos, ¿a dónde, comadre? Yo sí, contigo, comadre. No es cierto. Lo harán por un interés. Lo harán por morbo. Lo harán por curiosidad. O simplemente para destruirte, darte un golpe en la espalda sin que te des cuenta. Pero aquellos que van a valorar quién tú eres, ¿quiénes son? Dice, los que han conocido, los que te van a amar, ¿quiénes son? Los que han conocido la verdad. Y aquí es importante, porque la iglesia, aún dentro de la iglesia, habemos quienes no hemos conocido la verdad. Y entonces todavía friccionamos, todavía batallamos, y queremos simpatizar con Dios, y queremos acercarnos a Dios, pero la verdad no nos ha sido revelada todavía, o no hemos querido que nos sea revelada, porque Dios te va a hablar. El asunto es, ¿quieres escuchar la verdad? El mismo Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay una parte donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando yo fricciono con alguien que se supone que ya conoce la verdad, yo fricciono con mi hermano y estoy peleándome con mi hermano constantemente y tengo una fricción constante con él. Él va a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero alguno de los dos no nos ha sido revelada la verdad. No hemos conocido la verdad. O los dos o uno de los dos. Pero esa fricción constante es porque nos hace falta conocer la verdad. ¿Sí está conmigo? Entonces, dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, habrá esas fricciones, habrá esas diferencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Conocer la verdad. ¿Para qué? Gracias, para que la verdad pueda hacerme libre. Y entonces yo pueda amar a mi prójimo a pesar de cómo es. Más si es mi hermano en la fe. Más si comulgamos la fe. Yo tengo que aprender a amarlo. Alguna vez escuché a un cristiano que decía, es más fácil amar a los del mundo porque ellos no son hipócritas. No es cierto, hermano. No es cierto. No se engañe. ¿Hay diferencias dentro de la iglesia? Sí, hay diferencias dentro de la iglesia. Pero el propósito de la iglesia es que yo pueda amar a mi hermano limpiamente, libremente, sin tapujos, sin obstrucciones,
Pero para eso tengo que conocer la verdad. Y entonces la verdad me hará libre. ¿Libre para qué? Libre para poder amar. Y entonces yo pueda perdonar. Como no amo, no perdono. Eso es así de simple. Eso es lo que impide que yo pueda perdonar. Yo le decía a mi esposa, hace unos meses atrás me parece, le decía a mi esposa, es que si algo tendríamos que hacer sería perdonar. Algo que tenemos que hacer es perdonar. Hablando del tema, precisamente, estábamos platicando. Y le digo a mi esposa, es que no es una opción. El Señor no te dice, ay, cuando sientas ganas de perdonar, ay, perdonas. Ay, cuando te sientas con ánimo para perdonar, perdona. Sí, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, perdona. No quiero, perdona. No quiero perdonar. Entonces mi Padre no te perdona. Así de simple. Y nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Porque no hemos aprendido a amar. ¿Por qué no hemos aprendido a amar? Porque no conocemos la verdad. La verdad es lo que nos permite a nosotros tener la disposición de amar. Porque amar no es un sentimiento. Amar es la voluntad personal de decidir que te aguanto seas como seas. Por eso dice 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo soporta. Entonces, si yo digo que te amo, te aguanto. Lo soporto como eres. Ay, pero no es insoportable, no. Pues aún así te amo. Pero soportable para mí. Exacto. Porque el amor me permite amar, soportar. ¿Sí está conmigo? Ok. Me gusta como dice. Entonces dijimos que ¿quién es la elegida? La iglesia. ¿Y quiénes son los hijos de la elegida? Tus hijos. Porque ¿sabe algo que pasa? Que no nos damos cuenta, pero nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser como nosotros. De repente mis hijos antes ya no lo hacen, pero anteriormente mis hijos cuando recogíamos la ofrenda, en los sobres venían estaban muy chiquitos todavía. Recogíamos la ofrenda, llevábamos los sobres a la casa porque no teníamos un lugar donde dejarlos. Entonces llevábamos los sobres a la casa para orar por ellos. Y entonces mis hijos de repente veían los sobres cuando mi esposa estaba orando por los sobres. Y venían mis hijos y decían, a ver, ¿qué dice la hermana fulana? Y un día yo los vi y le digo a mi hijo, no, a ver, espérame. No puedes tomar el sobre para saber qué dice la hermana, para ver qué está pidiendo la hermana. Vas a tomar el sobre a menos que vayas a orar por la hermana y por su necesidad. Y les enseñamos a nuestros hijos a respetar a los hermanos desde la casa. Desde la casa les decimos, hay que respetar a los hermanos. Hay que orar por los hermanos. Hay que bendecir a los hermanos. Pero si los hijos ven a los papás que se comen a los hermanos, ¿qué van a hacer los hijos? Comerse a los hermanos. Y entonces al rato que venga a la iglesia, mamá, mira el hermano del que estabas hablando. Oye, chamo. Mamá, ¿eres el hermano que se fue de borracho? ¿Eres el que andaba bien borracho el otro día? Cállate, chamo. ¿Cómo cállate si primero lo hiciste delante de ellos? Tenemos que amar a los hermanos, de tal manera que nuestros hijos amen a los hermanos. Algo que platicaba con mi esposa ayer, cuando yo empecé como pastor, yo le dije a mi pastor, mi Señor, yo le dije al Señor, yo le entro al pastorado, pero yo no quiero descuidar mi casa. Yo no quiero que digan que ahí van los hijos del pastor Axel. Mira cómo andan los hijos del pastor Axel. Yo no quiero eso. Yo quiero que ellos te amen. Y te amen tanto, Señor, que la gente diga, mira, ahí van los hijos del hermano Axel. Pero somos responsables de lo que le transmitimos a nuestros hijos. ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos? ¿Adversión a la iglesia? ¿Rechazo a la iglesia? ¿Rechazo a los hermanos? ¿Rechazo a la congregación? Ahí viene la bola de gorrones. Ahí viene la bola de, no sé, lo que digan de nosotros.
Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a los hijos de Dios. Somos responsables de transmitir eso a nuestros hijos. Y cuando hablan, yo he escuchado comentarios que dicen, es que en la iglesia, mi hijo no quiere venir a la iglesia porque dice que aquí son bien hipócritas. Pues dígale a su hijo que sí hay. Pero también hay de los que no son hipócritas. También hay de los que saben amar con un corazón limpio. También hay de los que saben perdonar. También hay de los que han aprendido a superar las adversidades. Una hermana un día me dijo, pastor, de la iglesia y en Valle, dice, hermana, ¿puedo orar por mi hijo? Porque dice que aquí es pura sacadera de dinero, que puras ofrendas y diezmos, que como en todas las iglesias eso es un negocio. Y yo le dije, claro que sí, hermana, oramos por su hijo, pero usted tiene que decirle a su hijo que no se preocupe, que a usted no le vamos a sacar ningún peso. Los pesos que usted pueda venir y quiera dejar aquí en la iglesia serán porque usted quiere, no porque nosotros se los pedimos. Y a su hijo dígale que no se preocupe, que tampoco le voy a quitar ningún peso, que su dinero es suyo. Ay, pastor, me dice. Y yo le digo, ay, hermano. Pero el carácter de nosotros como padres se refleja en nuestros hijos. Somos responsables de eso, ¿amén? Ok, entonces decimos que el mundo no nos va a amar, pero el que sí nos ama es el Señor. Y luego dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Cuando tú entiendes la verdad no te va a cambiar, no va a mutar, no se va a transformar por otra verdad. La verdad es siempre la verdad, es la misma, es la palabra de Dios. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, no te va a cambiar. Ay, es que antes yo creí que era. No, antes no tenías el entendimiento. Antes la verdad no te había sido revelada. Ahora la entiendes y por eso te queda claro que debes de perdonar. Antes lo escuchaste que el pastor predicó acerca del perdón, pero tú decidiste no hacerlo. Hasta el día en que te reveló el Señor y entendiste cuán importante era para ti, no para los demás, para ti el perdonar. Y dijiste, wow, es importante para mí, tengo que perdonar. Okay, y perdonaste, y entonces eso no va a cambiar nunca. No quiere decir que hoy sí quieres perdonar y mañana no. Ya la verdad te fue revelada y la verdad se quedó en tu corazón para siempre. ¿Para cuándo? Igual cuando dices, es que ya no tengo que pecar. Al principio a lo mejor pecabas una vez sí, una vez no. Y el día hasta que un día dices, ya no quiero más pecar. Y te apartas del pecado. Y no quiere decir que en 2 años dices, ay, como que ahora me dieron ganas. No, la verdad ya te fue revelada. Ya entendiste que es para ti, entonces tú dices, esto es para mí y esto permanece en mí. No se va a salir de mi vida, no se va a salir de mi corazón, no va a cambiar en mi vida. De ahí la importancia que vengamos a escuchar a la iglesia la verdad que Dios tiene para hablarnos. ¿Sí está conmigo? Y entonces no vamos a estar a contentillo con el mundo, cuando el mundo dice, ándale, vente. Déjame consulto con mi pastor a ver si me da permiso. Alguna vez una hermana me dice, pastor, ¿está bien que vaya al bautizo del hijo de mi hermano? Y digo, ¿usted quiere ir, hermano? Es que es mi sobrino y que mire, que quién sabe qué, que... Entonces quiere ir. Entonces no necesita mi permiso. Si usted quiere que apruebe lo que usted va a hacer, yo no lo voy a aprobar. Si usted quiere que apruebe una decisión que usted ya tomó en su corazón desde el día que le invitaron, si usted ya tomó esa decisión, no espere que yo le apruebe eso. Unos años después la volvieron a invitar a que fuera madrina de otro sobrino. Y ella, con toda la libertad y con toda la autoridad, dijo, no. Y yo no le dije nada. De hecho, ya me platicó después de que había pasado el asunto. Pero la verdad no ha cambiado, la misma. Y tiene que ser revelada en nuestro corazón para que podamos entender. A veces nos preguntamos, ¿qué sí debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? Lo que necesitas es conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. Para que tú tengas libertad de elegir. Dice el apóstol Pablo, todo me es permitido. Pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Ahora, ¿me conviene todo? No.
¿Me edifica? No, no me edifica, entonces mejor no lo hago, porque en lugar de edificarme me destruye. El problema no es lo que oyes, el problema es qué daño te causa. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tú vas en la combi, en el pecero y el micro le sube a todo volumen a la cumbia o al reggaetón o al perreo, y tú vas escuchando ahí y dices, híjole, bueno, ni modo, y ya te bajas del camión, en tu estación donde te tienes que bajar, y ya lo escuchaste, y no porque lo escuchaste ya vas todo contaminado. Que es muy diferente a que tú te vayas a echar un perreo por ahí, ¿no? Una bailada. Porque tu corazón es el movido. Entonces, ¿qué es lo que te edifica? ¿Qué es lo que te hace libre? Esa verdad que te edifica, que te fortalece, permanecerá contigo. ¿Cuándo? Nada más una temporada. Nada más en el momento de angustia y la tribulación. ¿Cuándo? Pero entonces, ¿por qué no estamos tan firmes y batallamos todavía con algunas cosas? Porque no hemos recibido la verdad. Porque no aceptamos lo que está escrito aquí como verdad. ¿Será? Se me hace que el pastor está diciendo nada más para entretenernos el domingo en la iglesia. Pero mientras yo no reconozca que lo que está aquí, que la palabra de Dios es la verdad, mientras yo no reconozca que esto es la verdad, yo voy a batallar con mis convicciones. Y entonces un día me parecerá correcto que diga, y yo te sanaré cuando estoy enfermo. Pero no me parecerá correcto que diga el Señor, perdona. Sí, sáname, pero no perdona. Yo te prosperaré. Ok, sí, Señor, prospérame, porque tengo un montón de deudas. Aliviáname con el dinero, Señor. Hazme rico. Y el Señor dice, sí, pero da abundantemente. No escaso. Sé generoso. Ayuda al que necesita. Trae tus diezmos y ofrendas. No. Alguna vez escuché a un hermano decir, si se trata de dar, mejor que no me dé. Hasta ese grado de egoísmo llegamos. Si me va a dar porque yo tengo que dar, mejor que no me dé. ¿Cuánto se iba a perder este hombre por no querer dar? Lo mismo. ¿Cuánto nos perdemos por no querer perdonar? ¿De cuánto nos perdemos por no querer amar? ¿De cuánto nos perdemos por no querer ayudar? Porque no nos ha sido mostrada la verdad. Y bueno, no es que no nos haya mostrada, a veces no la queremos ver, porque la verdad está aquí. Dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. E insiste en las dos cosas, en amor y la verdad. Este deseo del apóstol Juan es un deseo sincero. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sean con la hermana elegida y con sus hijos. Y dice, pero en verdad, que sea en verdad y que sea en amor sobre usted. No es un deseo así como que te vaya bien, Dios te bendiga. Como de repente nos saludamos a veces los cristianos y dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y el Dios te bendiga es tan común y tan choteado que ya cuando alguien dice Dios te bendiga ya no te la crees. En verdad la iglesia está para bendecir. Y entonces cuando yo te digo, hermano, Dios te bendice, tú tienes que creer que mi palabra que salió de mi boca, en verdad mi deseo es bendecirte. Pero como estamos peleados, y el pastor dice, hermano, salúdense, dense un abrazo. Mi deseo no es bendecirlo. Es nada más porque me dijeron que lo saluden, ¿no? Y porque está de moda el Dios te bendiga. Hoy hasta el mundo dice Dios te bendiga. Pero en verdad yo quiero que Dios te bendiga. Cuando te doy la mano y te digo Dios te bendiga, ¿en verdad quiero? Porque si Él lo bendice, entonces al rato no te estés quejando, ay, ¿por qué le está yendo bien? Hermano, gózate porque fueron tus palabras. Alégrate porque dije, Dios te bendiga, oh, le fue bien. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. O sea, mis palabras funcionan. Pero tenemos miedo a bendecir, tenemos miedo a ser sinceros. La iglesia está para que seamos sinceros, los unos con los otros. Y que en verdad si yo le digo, Dios te bendiga, ese es el deseo de mi corazón, que Dios lo bendiga. Por eso algo que tenemos que aprender es que cuando usted salude y diga Dios te bendiga, o Dios te bendice, o Dios está contigo, en verdad, sea sincero en su corazón. Porque nuestras palabras son pesadas,
delante de Dios y tienen un peso específico. Y el Dios te bendiga, hermano. Por eso los hebreos no lo dicen tan fácilmente. Por eso un hebreo, usted no va a andar a encontrar un hebreo que diga, Shalom, Dios te bendiga, y repartiendo el Dios te bendiga por todos lados como lo hacemos los cristianos. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque el hebreo sabe que cuando él bendice, bendice. Y nosotros ya traemos tan choteado el Dios te bendiga que ya, pues igual nos da a quién se lo digamos. Entonces tenemos que entender que tus palabras y tus deseos hacia tus hermanos en la fe tienen un peso importante dentro de la iglesia. Y cuando nosotros decimos, hermano, Dios te bendiga, de verdad, hermano. Una de las cosas que usted tiene que evitar es salirse de la iglesia cuando todavía no oro para bendecirlos. Cuando todavía no oro para ser despedidos, usted se tiene que esperar hasta el final y decir, el pastor ya oró para ser despedido. No oré, yo no oí, perdón. No oí que ya haya orado, entonces hay que esperar. No nos vamos de aquí hasta que ore. ¿No le dijo Jacob al ángel? No te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le decía, ya suéltame. Suéltame ya. Y el ángel decía, ya me voy, ya está amaneciendo. Y el otro, no te suelto hasta... Y se aferró a él. Mire, el ángel lo lastimó en el muslo, le descoyuntó el muslo. Y Jacob no se soltaba. ¿Cuánto dolor sentía? Usted se torna el piecito, el dedito chiquito. ¡Ah! Jacob no se soltaba del ángel, no te suelto. Y el dolor que traía en el muslo, y a pesar del dolor no se soltaba. ¿Sabe por qué? Porque sabía que esa bendición podía hacer la diferencia en su vida. Y fue cuando el ángel le dijo, ¿cómo te llamas, Jacob? Oh, Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y le cambió la historia, hermano. Pero cuando dicen, ya va a orar el pastor, vamos al baño. Va a orar por la ofrenda ahorita, corre. Es el momento de su bendición, hermano. No te puedes perder eso. Ya escuchaste todo el mensaje, ya escuchaste toda la palabra. La oración es el cierre, el sellar todo lo que escuchaste, sellarlo en tu corazón, para que quede en tu corazón sólido, firme. Amén. Y ya se me acabó el tiempo, no terminamos. Tenemos que valorar las palabras, tenemos que darle valor y peso a las palabras. Usted aprecie una bendición. En una ocasión una persona lo saludé, un compañero del trabajo, ya se había jubilado, y un día fue de visita al trabajo. Y cuando llegó, pues fue hasta mi oficina, y ya me paré y lo saludé. Y cuando lo saludé, ¡oh, qué gusto me va a ver! Y le doy un abrazo, en verdad, tenía gusto de verlo. Y lo abrazo, y le doy un abrazote. ¿Qué me quería soltar? Yo lo abrazaba y él no me quería soltar, y yo hacía como que ya lo iba a soltar, y él me abrazaba más fuerte. Y bueno, pues nos abrazamos, ya le di un abrazo. No sé cuánto tiempo nos abrazamos, pero al final me dice, de todos los que me han saludado y abrazado, este es el único abrazo que me ha confortado, que me hace sentir que estoy en casa, que me hace sentir bienvenido. Es el único. Todos me abrazaron, todos me saludaron, todos me besuquearon. Dice, pero este abrazo es el único que me hace sentir que estoy en casa. De verdad no siento que sea falso, no siento que me estés queriendo apantallar, no siento la sinceridad. Y yo decía, pues no soy yo, es Dios. Y algo que pasa en la iglesia es que cuando abrazamos, ya es rutina. Cuando saludamos, ya es rutina. Ya cuando nos bendecimos, pues igual si te va bien y no, sino que te apachurra un tren. Gracias a Dios que no hay tren acá afuera. Hemos perdido la esencia de la razón del por qué nos reunimos. Estamos llamados de parte de Dios a congregarnos de manera colectiva, pero el trato siempre será personal.
Dios nunca te va a rechazar de manera personal. Nunca va a decir, apártate de mí. Dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. La única cosa que impediría que el Señor te aceptara sería la soberbia y el orgullo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, lo único que impediría, ni siquiera el pecado, hermano, ni siquiera el pecado impediría que el Señor te recibiera. Porque una vez que vengas al Señor lleno de porquería y de mugre del pecado, el Señor te tomaría en sus brazos, te llevaría al arrepentimiento y te diría, pide perdón, arrepiéntete, que estoy dispuesto para limpiar. Y el Señor te limpiaría y sanaría tus heridas. El ejemplo está cuando el Señor Jesús contó la parábola de las ovejas. Y dijo, había un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. Y se dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido y la encontró lastimada, herida. Y entonces la cargó, le curó sus heridas, la llevó entre sus brazos. Normalmente el pastor carga la oveja aquí, pero esta oveja que estaba herida no la cargó aquí, la cargó aquí, en su regazo. Y la llevó y la curó. Y hasta que estuvo sana la dejó. Y nosotros encontramos a la oveja herida. Es un pecador, un filisteo incircunciso, hipócrita, mal testimonio, piedra de tropiezo. Y el Señor dice, no, esta casa es para mis ovejitas perniquebradas. Esta casa es para recibir a aquel que se apartó, que se desvió, que falló, que pecó. Y entonces, aún llenos de pecado, el Señor nos recoge. Pero lo que sí no soporta el Señor es la soberbia. Eso sí, ¿no? Porque llegamos así como, ya viene Dios. Aquí estoy, ¿eh? Aprovechame ahorita que llegué porque... Ahorita que tengo tiempo porque... Allá tú si me pierdes, allá tú. Dice Señor, pues ahí te ves. Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es aquí donde nosotros tenemos que, no hemos terminado con la carta de Juan, pero tenemos que entender que somos la iglesia, la elegida. Nos vamos a encontrar de todo en la casa del Señor. Nos vamos a encontrar de todo vamos a ver. Al que falla, al que peca, al que es enojón, al que es corajudo. Yo digo, ay, este hermano trae un chipotote. ¿Y sabe qué es lo curioso de los chipotes? De esas deformaciones de nuestro carácter, que nos duele a nosotros, a Dios. A Dios no le duele. Él nos va a limar y nos va a limar y nos va a limar hasta que ese chipote desaparezca. ¿Y saben cómo lo lima? Lo que me encanta es cómo lo hace. A mí me cae gordo el hermano, me lo va a poner. Y me va a poner otro lado igual que él. Y del otro lado igual que él. Y si yo me voy de la iglesia, ay, me caen gordos todos los que son a comer. Me voy de la iglesia, me va a llevar a una iglesia llena de puros de él. Porque Dios quiere que yo sea perfeccionado. Porque en realidad el problema no es mi hermano. El problema son los chipotes de mi carácter que me hacen rozar con mi hermano. Gente ha venido conmigo y dice, me voy de la iglesia, pastor, pues que le vaya bien. Es que la hermana me hizo cara de fuchi. No, hermana, ya usted ya traía la cara de fuchi. Lo que pasa es que la hermana también tiene una cara de fuchi como usted. Entonces, cuando usted la vio, se identificó y dijo, ¡ay, cara de fuchi! Pues ya la traían. Entonces, Dios nos va a poner siempre con aquel que va a perfeccionar mi carácter. Así es que por más que le huyas, a donde vayas, el Señor te va a poner a alguien de lo que huiste. Así es que es mejor entender, hermano, pues vamos a echarle ganas juntos, ¿no? Yo le quito sus chipotes y usted me quita los míos. Y vamos a echarle ganas y entonces lo que a él está perjudicando en mi carácter, que lo va a hacer mejor a él como persona, también yo me encontraré algo en él que me haga mejor como persona. Y esa es la razón de congregar. Por eso somos la elegida, la amada.
Y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Entonces, cuando te encuentres con un chipotudo, dile, ay, hermano, bienvenido seas a la casa del Señor. Vamos a quitarnos unos cuantos chipotes. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y le seguimos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. ¿Estamos chipotudos? Algunos más que otros, pero hay algo en nosotros que tiene que ser perfeccionado. Ese es el plan de Dios. Nos llama personalmente, pero nos junta para que seamos mejores. Y yo creo que la iglesia del Señor tiene que estar abierta para todo aquel que lo necesite. Porque el Señor Jesús le dijo a los hebreos, a los escribas y a los fariseos, les dijo, yo no vine a salvar, yo no vine por el sano no necesita médico, sino el enfermo. El que es santo no necesita el perdón, es el pecador el que necesita el perdón, es el enfermo el que necesita el milagro. Así es que entre todas las cosas que pudiera estar mal en nuestra vida y en nuestro carácter, entre todas las cosas, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y si tuvo misericordia de nosotros, entonces nosotros tendríamos que tener misericordia de aquellos que también necesitan del Señor. Y yo sé que en esta semana quizás el Señor empiece a poner circunstancias o situaciones cerca de su vida que le tengan que friccionar para que usted sea mejor. No se asuste. Deje que Dios le forme. Deje que Dios nos quite esos chipotes que nos estorban para poder llevarnos bien. Si eso pasa en la iglesia, hermano, imagínense en su casa, con sus papás, con sus hermanos, con sus esposos, esposa, con el que está a su lado, con sus hijos. Ahora dice, es que mi hijo, yo he escuchado a mamás que, es que mi hijo no cambia. No esperes que cambie, la que tienes que cambiar eres tú. Y no llegamos a eso, pero lo vamos a ver dentro de 8 días. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos has compartido el día de hoy. Permite, Señor, que se arraigue tan fuerte y tan sólido nuestro espíritu que podamos ser hacedores de tu palabra. No oidores olvidadizos, hacedores de tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que podamos ser, Señor, esa iglesia elegida, esa iglesia amada, en la que tú derramas de tu Espíritu Santo y de tu amor para compartir a otros más, para que la gente nos ame, los que conocen la verdad nos amen. Aunque el mundo nos aborrezca, finalmente te conocerán y aprenderán a amarnos, porque tú los has amado a ellos primero. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes como iglesia a ser mejores cada día, a que podamos ser uno solo, como tú, Señor Jesús, oraste a tu Padre, diciendo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así, Señor, queremos ser uno nosotros también, amándonos los unos a los otros, entendiendo el principio de la verdad y del amor que reina en tu presencia y que se establece en la tierra por medio de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén.